Hola gente de YouTube, aquí Creabast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. Jaune no se sorprendió demasiado cuando su equipo se acercó inmediatamente después del desayuno para ver cómo estaba. Blake debe haberles contado en la cafetería sobre su reunión y llevarlo a la enfermería, y se veían preocupados. Más preocupados de lo que necesitaban, con toda honestidad. Hizo todo lo posible para asegurarles que todo estaba bien y que no debían preocuparse, pero se dio cuenta de que lo hicieron de todos modos. En el lado positivo, le habían traído algo de comida de las cocinas. Ahora, drenada o no, todavía estaba vorazmente hambriento. Más, Jan lo sugirió, dijo Pirra, incapaz de atribuirse ningún mérito cuando no se debía en su totalidad. Estábamos demasiado preocupados para pensar con claridad, pero ella dijo que deberíamos traerte algo de comida para animarte. Eso fue bueno de su parte, dijo Jaune, picoteando su tocino. Y no necesita preocuparse, estoy bien. El doctor Oblek solo cree que mi aura se está agotando para combatir una infección. No estoy enfermo ni en riesgo. Solo estoy cansado y no está bien entrenar hoy. Todavía nos preocuparemos, dijo Nora. Eres nuestro intrépido líder de equipo. Deberías haber despertado a uno de nosotros si no te sentías bien, agregó Pirra. No era que planeara venir aquí ni nada, Jaune suspiró y dejó el tenedor. Solo quería dar un paseo para aclarar mi mente y Blake estaba haciendo lo mismo. Fue ella quien me arrastró aquí y me entregó. No había pasado mucho durante eso. Blake había estado callada. Preocupada. Dudaba que hubiera sido capaz de saber si no fuera por saber lo que había implicado su pesadilla, pero con ese contexto añadido, su silencio tenía demasiado sentido. Sabía que ella estaba feliz de llevarlo a la enfermería, aunque solo fuera porque le daba una excusa para permanecer despierta y escapar de sus pesadillas. Una pesadilla que había empeorado a pesar de sus esfuerzos por lo contrario. Si hay algo que podamos hacer, sugirió Pirra. Puedes llevar esta nota de enfermedad a los maestros para que no me meta en problemas, le entregó uno, firmado por Oblek. La señorita Godwich casi me muerde la cabeza cuando descubrió que estaba enfermo antes. Creo que tengo una tarjeta para salir de la detención gratis de ella. Ren sonrió. Yo no probaría eso si fuera tú. Cuéntame sobre eso, escuchó el sonido de la campana. Deberían irse. Estaré bien. Nos vemos luego, prometió Pirra. Los vio irse y luego se acomodó. La almohada era suave y acogedora, y lo había sido durante algunas horas. Sin embargo, se mantuvo despierto, temeroso de quedarse dormido con otros probablemente durmiendo alrededor de Beacon. Ahora, con las lecciones comenzadas, se sintió seguro al cerrar los ojos. Si soñó, entonces no lo recordaba, y eso probablemente era una buena señal. Se despertó de nuevo horas más tarde, un poco más descansado aunque todavía un poco fuera de sí. Abrió los ojos con un bostezo, renovado pero aún cansado. La enfermería estaba brillantemente iluminada como siempre, pero el asiento a su lado no estaba vacío como debería haber estado. Esperaba a sus compañeros de equipo nuevamente, pero se sorprendió al ver que era una chica de cabello oscuro con un libro abierto en sus manos, una pierna cruzada sobre la otra mientras leía. Blake. Su moño tembló. No pensó que lo habría visto si no estaba prestando atención. ¿Estás despierto?, dijo, bajando su libro. ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, mejor, revisó su scroll, que estaba sobre su cama. Tengo aura al 95%, así que creo que estoy bien, no pudo evitar preguntar. ¿Por qué estás aquí? Por suerte, ella no se ofendió. Porque Jan y Ruby nos arrastraron a Weiss y a mí aquí, y luego los tres demostraron ser incapaces de quedarse callados y el médico los echó. Había una ligera curva en sus labios, y él podía decir que era otra discusión entre Jan, Ruby y Weiss. Eso sucedía todo el tiempo. Como la única capaz de mantener la boca cerrada alrededor de una persona herida, se me permitió quedarme. Que te obliguen a sentarte allí mientras duermo no se siente como una recompensa. Puedo leer en paz y tranquilidad durante la hora del almuerzo. Eso funciona para mí. También fuiste un buen conversador. Pero yo estaba, él entendió su punto y gimió. Había estado inconsciente y por lo tanto en silencio. Muy divertido. Molesta al chico enfermo. Está bien. Blake sonreía un poco. Él siempre había encontrado divertidas sus pequeñas bromas sarcásticas si era honesto, pero eso no significaba que estuvieran cerca. Lejos de ahí. Si Jan era la hermana de su amiga, entonces Blake era la amiga de la hermana de su amiga.
Tan lejos en la categoría de conocidos como podrías llegar sin ser un poco al azar en la calle. Se conocían por la cara y el nombre y él podría decir hola y ella podría asentir con la cabeza, pero eso era todo. Honestamente, esta y la noche anterior fueron algunas de las conversaciones más largas que había tenido con ella. Estoy un poco sorprendido de que sean ustedes 4 y no mi equipo visitándome. No es que Nora hubiera durado más tiempo antes de ser expulsada. Están planeando venir esta tarde, dijo Blake. Ruby rogó que nos dieran la oportunidad de visitarte. No fue idea mía. Y definitivamente no de Wes, apuesto. Blake sonrió levemente. ¿De verdad quieres la respuesta a eso? No creo que la necesite. ¿Por qué están peleando ella y Ruby esta vez? Pensé que todo el drama del liderazgo había quedado atrás. Deberes, malas calificaciones y expectativas. Ruby obtuvo una calificación baja en un examen y Weiss cree que debería estar estudiando en lugar de perder el tiempo visitándote. Ruby no está de acuerdo, naturalmente, y Jan está firmemente del lado de su hermana. ¿Y tú? No tenía nada mejor que hacer. Aparte de cazarlo y matarlo en un sueño. Jaune todavía no podía sacarse eso de la cabeza a pesar de que ahora estaba sonriendo junto a su cama. Podía recordar la mirada horrorizada en sus ojos cuando se dio cuenta de que lo había atravesado. Todavía podía sentir el escozor en su pecho como un dolor fantasma. Manchó la conversación, oscureció sus pensamientos y lo dejó aún más incómodo de lo que hubiera sido de otra manera. Entonces, repitió Blake, moviéndose y descruzando las piernas. No parecía que se sintiera mucho mejor. Te traje comida de la cafetería. Se animó. Lo hiciste. Jan y Ruby lo hicieron, corrigió, recogiendo el bulto cuidadosamente envuelto. Se imaginó que el personal de la cocina se lo había envuelto. Me lo dejaron cuando se marcharon de mala gana. Me han dicho que la comida aquí deja mucho que desear. El sabor en su mayor parte. La textura también, a menos que te guste que tu comida se sienta como de plástico, en cuyo caso es genial. Con avidez tomó la bandeja y la abrió, gimiendo felizmente al ver los nuggets de pollo con papas fritas y un pequeño paquete de salsa picante. Comida chatarra. Mala comida. El mejor tipo de comida en su humilde opinión. Muchas gracias. Ni siquiera es. Blake suspiró y puso los ojos en blanco. Escuché que el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago. Nunca pensé que sería tan literal. O podrías apuñalarlos a través de su pecho. 4 las palabras salieron sin pensar. Jaune miró los nuggets de pollo con impotencia. ¿Qué? Tartamudeó Blake. Parecía asustada. Culpable. Atemorizado. Fue una mala broma, dijo Jaune, riendo débilmente. Una broma realmente mala. Lo siento, no tengo buen humor cuando estoy enfermo. Eso salió mucho menos divertido de lo que era en mi cabeza. Correcto. Puedo decirlo, Blake se rió, pero fue torpe y forzado. No era difícil decir que había matado el estado de ánimo. Ejecutarlo como ella lo había hecho. Se está poniendo en marcha, dijo, poniéndose de pie. Será mejor que te deje para que comas y te recuperes. Ruby te desea lo mejor. Jan también, agregó, pensativa. No me di cuenta de que ustedes dos eran tan cercanos. Creo que soy un amigo por defecto debido a Ruby. Probablemente. Te veré luego. Blake se movió rígidamente hacia la puerta. Se dio la vuelta para sonreír levemente y saludarlo, pero la velocidad a la que se deslizó por la puerta le dijo que quería estar en cualquier otro lugar. Se golpeó la frente con la mano cuando ella se hubo ido. Yo y mi bocota, con un suspiro, miró sus pepitas. Ustedes no me juzgarán por ser un idiota, ¿verdad? Las pepitas no tenían bocas para responder, y probablemente habrían gritado, no me comas. Si lo hicieran. Desafortunadamente para ellas, no se sentía muy misericordioso en ese frente, y los devoró antes de darse la vuelta para tomar otra siesta. Su equipo vino y pasó 1 hora y media con él después de las lecciones antes de que llegara el Dr. Oblet y les informara que pasaría la noche en la enfermería por si acaso y que necesitaba hablar con Jaune en privado. Los 3 se fueron de mala gana, prometiendo volver justo antes del desayuno para ver si estaba bien, y luego solo estaban ellos 2. Entonces, dijo Oblet, ¿qué salió mal? Jaune mantuvo el nombre de Blake y la naturaleza específica de su sueño fuera de la conversación, en lugar de decirle cómo había estado en la pesadilla de alguien, y eso decía que alguien, cuando trató de intervenir, lo mató accidentalmente.
En lugar de caras o eventos específicos, le dio a Oblek una descripción diluida de una pesadilla al estilo de una película slasher, que no era demasiado inexacta considerando todas las cosas. ¿Cree que tomó el daño de los sueños en la vida real? Preguntó Jaune, cuando terminó. No, la respuesta de Oblek fue inmediata. Para nada. Es ficticio, señor Arok. Los sueños no son reales. Creo que lo que ha experimentado es un tirón hipnótico. O algo similar. Dígame, ¿alguna vez ha tenido una experiencia en la que sueña que tropieza o se cae y de repente te despiertas pateando una pierna para mantener el equilibrio? Él la tuvo. No era algo común, pero era suficiente para que pudiera recordar uno o dos casos. En un caso, incluso podía recordar lejanamente que había estado soñando al mismo tiempo. Era raro que pudiera recordar el sueño, y también lo banal que era. Literalmente había soñado que estaba bajando un solo escalón y que tropezaba. Luego se despertó con la pierna izquierda temblando tan fuerte que pateó el pie de la cama. He sentido eso. Eso se llama un tirón hipnótico. Es perfectamente normal. 7 de cada 10 personas los experimentan. Creo que la teoría principal es que ocurren cuando la mente sueña, pero el cuerpo aún no ha entrado en la etapa final del sueño, que es donde el cuerpo se vuelve paralizado. Como tal, aún puede mover su cuerpo, y su pierna patea en respuesta a un estímulo imaginado, como lo haría si estuviera despierto y tropezado. Aquí, experimentó una herida catastrófica en su abdomen y su cuerpo. O en este caso, tu aura respondió como ha sido entrenada. No me sorprendería si prácticamente estuvieras brillando con ella mientras duermes. Entonces, drené aura mientras dormía sin darme cuenta porque estaba tratando de protegerme de un ataque que imaginé que era real. No era la peor idea y tenía sentido, por lo que estaba contento de creerlo por ahora. Si realmente hubiera recibido daño del sueño, entonces probablemente habría sido mucho más pesado que un aura drenada. Supongo que no hay manera de entrenarme para salir de eso. No querrías hacerlo. Tener tu aura reaccionando instintivamente es una bendición para un cazador. Lo necesitas. Sí, es una frustración ahora, pero prefiero que aprendas a controlar tus saltos de ensueño que desactivar tus defensas automáticas. Uno no se despierta de una garra de Grimm en el pecho tan fácilmente como lo hace una pesadilla. Eso es justo. ¿Algún consejo, entonces? Siento que empeoré su sueño. Es posible que lo hayas hecho. Eso es algo que lamentablemente va a suceder. No siempre tenemos éxito en la vida, ciertamente no en el primer intento. Al menos lo que está en juego aquí no es tan alto. En el peor de los casos, has llevado a alguien a perder un poco de sueño. Difícilmente el fin del mundo. Mejorarás con el tiempo, estoy seguro. La práctica hace al maestro. E iba a tener mucha práctica. No podía evitar que esto sucediera y no podía volverse nocturno solo porque tenía miedo de ver algo que no debería. ¿Algún consejo sobre lo que puedo hacer la próxima vez que esté en una pesadilla slasher, entonces? Nunca he estado en algo así, no puedo decirlo, dijo Oblek. En lo más alto de mi cabeza, tendría en cuenta que la pesadilla está dirigida al soñador. Ya has descubierto que sirven como el epicentro de cualquier sueño, pero debes tener en cuenta que el propósito de la pesadilla es, bueno, perseguirlos. Las pesadillas no se entienden mucho. En pocas palabras, debe estar preparado para que el sueño tome giros extraños e inusuales que estarán justificados siempre que lastime a la víctima. En este caso, claramente no lo hicieron. No querían hacerte daño, pero la pesadilla los obligó. Trataría de intervenir más sutilmente en el futuro. Ponerte en el centro de la acción obviamente te pone en peligro. Aunque admito que eso es fácil de decir en retrospectiva. Entonces, ¿debería haber disparado a los malos con un arma? Tal vez. Tal vez no. ¿Qué pasaría si la persona a la que le disparaste se transformara en un ser querido suyo en el último segundo y la mataras? Eso les causaría angustia. No podría matarte. Llame la atención del monstruo y manténgala mientras convierte sus esfuerzos en asustar a la víctima en una especie de comedia. Creo, hizo una pausa, tarareó y luego continuó. Creo que si estás decidido a tratar de ayudar a alguien que tiene una pesadilla, es posible que debas encontrar una manera de disminuir su impacto. Eso no será fácil a menos que conozcas profundamente a la persona. Comenzaría tratando de descifrar por qué y cómo la pesadilla los tiene como objetivo. Y de una manera más específica que simplemente decir que es una película slasher. ¿Por qué esta persona le tiene miedo al slasher? ¿Qué representa? ¿A qué miedo se dirige? ¿Cómo y por qué?
No fue difícil mirar más profundamente a Blake y decir que estaba apuntando a sus compañeros de equipo para hacerla sentir peor. Eso fue fácil en retrospectiva, como había dicho Oblek. Descubrir eso en el calor del momento no habría sido tan simple. Creo que hice lo correcto al evitar que atrapara a Ruby y que Blake la matara. Supongo que me equivoqué cuando saqué a esas personas de encima de ella. Me puso encima de ella, lo que la sobresaltó en cierto modo, lo había hecho mejor con Yang. Ese vagón con su macabro contenido había sido un intento apenas disimulado de aterrorizarla y escandalizarla, y en lugar de luchar contra él, simplemente lo ignoró. Pero su pesadilla también había sido mucho más tranquila. Ser plantado por tus amigos fue una experiencia miserable, pero no tan miserable como cazar a tus amigos en un matadero y colgarlos en ganchos para carne. Siento que he jugado un juego sobre eso. Tal vez debería haberme agachado rápidamente o encender una linterna una y otra vez para que perdiera los estribos y me persiguiera dos por divertido que fuera el pensamiento, sus sueños no eran un juego y no había reglas claramente definidas sobre cómo podía ganar. Te sugiero que duermas normalmente esta noche, dijo Oblek. Puede ser tentador tratar de permanecer despierto y evitar los sueños, pero eso no le servirá a largo plazo. Aborde el problema, enfréntelo de frente y salga del otro lado más sabio. Buena suerte, señor Arok. ¿Y sueños placenteros? El profesor se rió. Si puedes manejarlo. Estaba en una casa que no reconoció. Era una casa bonita, supuso. Estaba en el balcón del rellano superior que daba a una escalera y a la sala de estar de la planta baja, en un pasillo estrecho con puertas a la izquierda y delante, girando hacia donde bajaban las escaleras. Había fotos en la pared, pero estaban borrosas e indistintas, lo que no le permitía darse cuenta de con quién estaba tratando. Dado que asumía que la mayoría de sus amigos al menos habían crecido en un momento u otro en una casa, podría ser cualquiera de ellos. Hubo un sonido detrás de él y se dio la vuelta para ver una puerta abrirse. El delgado haz de luz tenue del interior se vio interrumpido por dos orejas alargadas que sobresalían, siguiendo a una cabeza adorablemente pequeña de cabello castaño borroso. No era nadie del equipo rubio del equipo JNPR, sino una joven Faunus. Creyó reconocerla en Beacon, pero solo como alguien con quien había pasado una o dos veces por los pasillos. Pensé que Oblek dijo que solo podría entrar en los sueños de amigos cercanos o asociados. Creo que nunca le he dicho una palabra a esta chica y ella era una niña. Otra vez. Se estaba convirtiendo en una especie de tema, y probablemente representaba la vulnerabilidad de la debilidad. Primero Jan y ahora, bueno, él no sabía cómo se llamaba. Y aparentemente, ella tampoco sabía quién era él, porque lo miró con grandes ojos marrones conmovedores y preguntó. ¿Quién eres tú? Soy, él no respondió. ¿Era seguro dar su nombre en un sueño? ¿Ella siquiera lo quería? Ella soñaba con lo que él asumió que era su casa y su tiempo como una niña de unos 8 o 9 años, y él era un extraño en su pasillo a altas horas de la noche. La pregunta podría ser menos cómo te llamas y más qué haces en mi casa. Decidió ir a lo seguro e irse con la esperanza de que ella creyera todo lo que viera o escuchara en el sueño. Soy la niñera. La niña parpadeó y abrió la puerta solo un poco más. Llevaba un pijama color crema con pequeñas zanahorias anaranjadas salpicadas. Sus pies estaban descalzos y ridículamente pequeños, al igual que sus manos, casi tragadas por sus mangas holgadas. Soy Velvet. Encantado de conocerte, Velvet. Soy Jaune. Tus padres me contrataron. ¿Mami lo hizo? Sí. Esperaba que la mentira se mantuviera. Una persona más consciente podría preguntar por qué lo contrataron o no lo presentaron, o por qué debería creerle, o por qué necesitaba una niñera que solo aparecía después de que ella se había ido a la cama. Sin embargo, la mayoría de las personas no eran tan conscientes de los agujeros de la trama en los sueños. Parecía que Velvet era la misma, ya que solo asintió con la cabeza. ¿Qué estás haciendo tan tarde? Preguntó Jaune, arrodillándose. Nunca había cuidado a nadie excepto a su hermana menor, pero algunos de sus hermanas mayores habían tenido trabajos de cuidar de niños en Ansel y lo habían cuidado cuando su mamá y su papá necesitaban un descanso. Él los imitó ahora. ¿Tienes hambre? ¿No pudiste dormir? Velvet negó con la cabeza al primero y asintió tímidamente al segundo. Tuve un mal sueño y quería acostarme con mamá. Los niños de casi 10 años dormían con sus madres. No podía recordar, y supuso que no importaba. El sueño podría estar exagerando su inmadurez o haciéndola actuar fuera de lugar, y por lo que él sabía, aún podría tener las facultades mentales de su edad real.
Fue entonces cuando lo escuchó un golpe, primero un sonido amortiguado que continuaba una y otra vez junto con lo que sonaba como música increíblemente apagada. El hecho de que comenzara con 0 advertencia y 0 avance lo tenía seguro de que no había existido hace un segundo. Literalmente acababa de aparecer como una mafia en un videojuego. Velvet miró más allá de sus piernas con el dedo en los labios. ¿Es esa Manny? Viene de la habitación de Manny, riendo de repente, se agachó alrededor de él y fue hacia la puerta. Manny, tuve una pesadilla. Jaune la levantó con las manos debajo de las axilas, la hizo girar y la volvió a colocar frente a él. Las orejas de Velvet le hicieron cosquillas en la nariz mientras lo hacía. La chica parecía confundida, pero no demasiado alarmada. No como él. Hogar oscuro, sonidos del dormitorio de su madre, todas las cosas horribles que había presenciado en los sueños de Jamie Blake. Sí, no estaba dispuesto a dejar que Velvet entrara allí sola como una niña pequeña y vulnerable. Esto era exactamente lo que Oblet había querido decir acerca de leer los letreros y averiguar cosas antes de tiempo. ¿Por qué no me dejas echar un vistazo primero? Podría ser un animal salvaje que irrumpió la casa. Tu mamá me cortaría la cabeza si dejo que te lastimes cuando se supone que debo cuidarte. Espera aquí y echaré un vistazo, ¿de acuerdo? La chica parpadeó como un búho y asintió. De acuerdo. Enfriar. Agradable. Cooperación. Dejó escapar un suspiro de alivio y retrocedió, vigilando a Velvet solo para asegurarse de que no lo persiguiera por una razón u otra. El sonido de la música y los golpes eran más fuertes ahora, y la luz salía por debajo del marco de la puerta. Esto es un sueño y yo no soy real aquí, pensó Jaune, nervioso. No había nada a lo que pudiera abrir la puerta que realmente pudiera lastimarlo. No estaba en peligro. No hay peligro en absoluto. Colocando su mano en la manija, la empujó hacia abajo y abrió un poco la puerta. Lo que vio no es lo que esperaba. No era horror, ni siquiera cerca, pero supuso que sería horrible para una niña de la edad de Velvet, o para cualquier niño que presenciara cómo sus padres lo hacían. Jaune había asomado la cabeza en una escena muy fuerte, muy cruda y muy pesada de un hombre y una mujer teniendo sexo. Su cerebro se apagó. Mierda, fue su primer pensamiento, seguido de, esto es realmente detallado para un sueño, y, no debería estar mirando, y, ¿esa es Velvet? Y finalmente, no, es mayor. Probablemente sea su madre. Uno en ese momento, se quedó allí y observó durante lo que pareció un minuto, observando descaradamente, o vergonzosamente, cómo una mujer mayor de cuerpo completo, que debe haber sido la madre de Velvet, se puso a 4 patas en su cama, frente a un enorme hombre de piel oscura que tenía sus orejas de faunus agarradas en sus manos y tiradas hacia atrás con dureza. No violentamente. Bueno, sí violentamente, pero más el tipo de violencia que tenía etiquetas en ciertos sitios web que Jaune definitivamente no había visitado en su habitación a altas horas de la noche en casa, y no el tipo de abuso doméstico violento. En pocas palabras, estaban cogiendo. Y estaban cogiendo rudo. Sudoroso, fuerte, la música a todo volumen, la cama meciéndose, los cuerpos moviéndose, la boca abierta, jadeando. Realmente debería mirar hacia otro lado, la ciencia dictó que no. Sí. Ciencia. Esto fue para entender mejor su semblanza. Eso fue todo. Esto, postuló mientras miraba, debe haber sido un recuerdo de la juventud de Velvet. Era tan detallado que no podía pensar que ella se lo hubiera imaginado, no a menos que estuviera interesada en que su madre y su padre lo hicieran. En cambio, se dio cuenta de que esto era probablemente lo que parecía. Una niña que tiene una pesadilla, quiere ir a dormir con sus padres y, en cambio, se encuentra con ellos en una escena de hacer el amor de forma gratuita que marcó su mente joven y probablemente la llevó a todo tipo de conversaciones embarazosas en el desayuno a la mañana siguiente. Él nunca lo había experimentado, pero sabía que Sapronsille ella y sus padres todavía se ponían rojos cada vez que lo mencionaban. Supuso que tenía suerte de que, después de un montón de niños, sus padres se hubieran vuelto expertos en encontrar momentos para pelearse entre ellos sin que sus muchos hijos tuvieran que experimentarlo. Aún así, la escena actual era casi suficiente para hacerlo reír. Claro, fue un sueño vergonzoso y probablemente horrible para Velvet, pero en realidad no fue una pesadilla. O, bueno, no de los horribles cazados por monstruos. O la variedad de trauma profundo. Gracias a Dios. Ya había tenido suficientes pesadillas para una semana, y tenía sentido que los sueños fueran variados. Al menos este fue un sueño vergonzoso y no traumático.
Y corte, dijo otra voz en la habitación, cortando los pensamientos de Jaune y sus suposiciones de que se trataba de su madre y su padre. El hombre que entró a la vista tenía una cámara en la mano. Tenía el aspecto desanimado y cansado de un hombre que hace un trabajo y no lo disfruta del todo. Entonces, de repente, tanto la madre de Velvet como el padre de quizás no Velvet se miraron de la misma manera. Necesitamos un mejor ángulo para el tiro de dinero. ¿Puedes inclinarla hacia atrás, Roger? ¿Tenemos que hacerlo? Gimió la mujer, jadeando pesadamente. Su cara estaba pellizcada. Huele, ¿y ya puedes soltarme las orejas? Se siente como si me las estuviera sacando de la cabeza. El hombre de la cámara suspiró y se sacó el cigarrillo de la boca. Mira, los fans quieren lo que quieren, y lo que quieren ver es un ama de casa Faunus convertida en un sinsentido. Los ojos de la mujer se encontraron con los de Jaune de repente. Él se congeló, al igual que ella. Velvet. Ella tartamudeó, horrorizada. No lo era, pero entonces probablemente lo había sido. En el pasado. Velvet se había parado donde estaba Jaune ahora y había visto esta misma escena. Había lágrimas en los ojos de la mujer. Velvet, por favor. Mami puede explicarlo. Cerró la puerta de golpe. Bien, mierda. Bueno, dijo Jaune, lentamente. Jódeme a mí y a mis deseos de un sueño normal y no traumático. La puerta no intentó abrirse, así que imaginó que no había más. Los sonidos del interior también se habían desvanecido. Y ahí va mi racha de no descubrir secretos profundamente personales y terribles de personas que nunca me los habrían confiado. Señor Jaune, preguntó la adorable niña, arrastrando los pies con frialdad en la oscuridad. ¿Está mami ahí? Mierda. Velvet. Niñera. Honestamente, eso fue probablemente lo mejor. Concéntrate en eso y aléjate de lo que acababa de ver. Era un estéreo encendido, mintió, caminando hacia ella. Era difícil no sentir lástima por ella, o por su madre, pero decidió que tratar a alguien diferente por lo que veías en su cabeza cuando dormía era una manera pobre de ser una buena persona. Haría todo lo posible por ignorarlo. Tu mamá ha salido esta noche, por eso me contrató para cuidarte. Puso una mano sobre su hombro y la alejó del dormitorio de su madre. Lejos. ¿Por qué no vamos a ver un poco de televisión si no tienes sueño? Ya pasó mi hora de dormir. No le diré a tu mamá si no lo haces. Los ojos de la chica se iluminaron. De acuerdo. Aparte de las fotos en las paredes, la casa era completamente imaginada, probablemente porque ella había crecido aquí. La planta baja era pequeña y acogedora con una sala de estar, una cocina y lo que supuso que era una despensa o un baño. Velvet corrió hacia la televisión y comenzó a balbucear sobre su colección de películas para niños, sumergiéndose rápidamente en sus favoritas y hablando mientras sus largas orejas se balanceaban sobre ella. ¿Ya elegiste una película? Esta. Velvet lo empujó dentro de la máquina y luego se arrastró emocionada hacia él. Estaba agradecido de que ella tomara el lugar junto a él en el sofá y no en su regazo porque en realidad no era una niña y podría recordar esto en el futuro. La pantalla cobró vida y, efectivamente, The Happy Faunus comenzó a reproducirse. Lo había visto una vez antes, como la mayoría de los niños, pero nunca lo había disfrutado tanto. Velvet lo soñó con tanto detalle que tuvo que imaginar que era uno de sus favoritos cuando era niño. O uno que había visto suficientes veces para memorizar cada escena. Jaune se acomodó a su lado con un brazo alrededor del respaldo del sofá. Sentado en un sueño viendo una película con una versión infantil de alguien que nunca había conocido no era como planeaba pasar la noche, pero era mucho mejor que correr alrededor de un matadero impidiendo que Blake asesinara a sus amigos. Lo tomaría cualquier día. Tampoco había forma de que esto drenara su aura, lo cual era bueno porque mañana era fin de semana y no quería gastarlo recuperando el sueño. El picaporte de la puerta principal se sacudió brevemente. Velvet se animó. Mami. Tal vez, dijo Jaune, poniéndose de pie. Tú quédate y mira tu película. ¿Está bien? Lo comprobaré. Estaba en una rutina ahora, y parecía un ganador. Iría y revisaría cualquier cosa que arrojara el sueño y mantendría a Velvet alejada si era malo. Si los sueños fueran personales y subjetivos, entonces tendría sentido que lo que era traumático para una persona no lo fuera para ella. De acuerdo, Blake no había funcionado de esa manera, pero si se trataba de asustar a un niño, pensó que estaría bien. Jaune se asomó por el ojo de la puerta y no vio a nadie, así que la abrió y salió, solo para ver algo pequeño sentado en el umbral. Era una muñeca de madera sonriente con cabello rojo irregular y extremidades delgadas.
2 y un cuchillo. No, dijo Jaune, con voz plana y sin impresionarse. He visto películas y todavía no sé en qué mundo alguien compra una muñeca como tú, y mucho menos los deja entrar a su casa. Lo recogió, dio un paso hacia la puerta, giró su pierna hacia atrás y luego la dejó caer, pateando hacia adelante y pateando a la muñeca probablemente poseída sobre la casa de al lado y hacia la brumosa oscuridad que marcaba el límite del sueño de Velvet. Y no vuelvas. Aplaudiendo, volvió a entrar. ¿Fue Mami?, preguntó Velvet. No, respondió Jaune, caminando de regreso a la sala de estar solo para congelarse. Velvet estaba sentada en el sofá, pero parado detrás de dicho sofá había un payaso. El ojo izquierdo de Jaune tembló. Oye, Velvet, ¿qué tal si nos preparo palomitas de maíz mientras sigues viendo la película? 3, Ok. La niña se rió y volvió a sentarse cuando Jaune pasó junto a ella, rodeó el sofá y enganchó su brazo alrededor de la garganta del payaso. Lo arrastró hacia atrás, sus zapatos chirriantes sonaban con cada paso. Velvet no lo escuchó. Dentro de la cocina, luchó hasta la puerta trasera, la abrió y echó al payaso de una patada, luego agitó un cuchillo de cocina que arrebató amenazadoramente cuando parecía que quería volver a entrar. El payaso tocó la bocina con tristeza y se alejó caminando como un pato. Un segundo después, el teléfono pegado a la pared empezó a sonar. Velvet al instante asomó su cabecita por encima del sofá para mirar. Jaune escondió el cuchillo detrás de su espalda y lo agitó, luego lo descolgó mientras Velvet se volvía hacia la televisión. Hola, pequeña, susurró una voz ominosa. ¿Estás sola? No, dijo Jaune. Y no soy una niña pequeña. Soy un cazador. Oh, mierda. Número equivocado. 4. La línea sonó. Volvió a colgar el teléfono, rápidamente miró a su alrededor para ver si Velvet estaba en peligro, luego le puso un balde de palomitas de maíz en la mano. Volvió a entrar en la habitación con eso, dejando el cuchillo a un lado mientras lo hacía. Velvet vitoreó felizmente y metió una mano en el balde cuando se sentó a su lado. No era real, pero tampoco lo eran sus papilas gustativas, así que tuvo que imaginarlo todo. Está delicioso. Me alegro. Entonces, Velvet, observó la pila de películas junto a la televisión, supongo que te gustan las películas. Me encantan las películas. Vitoreó la niña. Mami me lleva al cine todo el tiempo. Ella es una cazadora y la mamá más genial del mundo, pero ¿quieres saber un secreto? Su voz bajó con entusiasmo, y antes de que él pudiera responder, dijo, Mami también está en películas. Jaune se atragantó con un grano de palomitas de maíz. ¿Ese sí? Velvet asintió con la cabeza. Mamá dice que es para pagar las cuentas desde que papá se fue a vivir y trabajar en Atlas. No me dice en qué películas está, pero apuesto a que son las mejores. Apuesto a que a todos les encantan y ella es súper famosa. 7. Por la ventana, el mundo era borroso, pero podía decir que era Vale debido a las formas distantes de los edificios. Las casas en Vale eran caras para comprar o alquilar. Debería saberlo porque su padre, un cazador, se había visto obligado a comprar una casa en Ansel cuando mamá quedó embarazada de Saffron. Incluso él no había podido pagar las tarifas en la ciudad. Pocos pudieron. Ruby y Jan habían vivido en Patch, Weiss provenía de padres ricos y de todos los que conocía en Beacon, nadie vivía realmente en la ciudad. No hasta Velvet. Supongo que una madre soltera haría cualquier cosa para poner comida en la mesa y darle un hogar a su hija, pensó Jaune. Era una línea de pensamiento oscura y desagradable, pero explicaba muchas cosas. También era mucho más fácil aceptar esa lógica cuando era la madre de otra persona y no la tuya. Si Velvet realmente se había topado con eso, bueno, no era de su incumbencia. No es asunto suyo en absoluto. Apuesto a que lo es, le dijo, acariciando su cabeza entre las orejas. Y apuesto a que ella te dirá en qué tipo de películas está cuando seas mayor. ¿Y por qué no quiso decírtelo cuando eres tan joven? Algunas películas tienen clasificación por edades, ¿sabes? No son para niñas lindas como tú. Como toda niña linda, Velvet sacó el labio inferior e hizo un puchero con furia. No soy una niña. Tú tampoco eres una anciana. Jaune volvió la cabeza hacia un lado y se encontró con la mirada de un hombre con una máscara blanca con un cuchillo. Lo fulminó con la mirada y extendió su mano derecha, deseando que Croce Amors existiera. El hombre corpulento miró su propio cuchillo, mucho más pequeño, y sabiamente retrocedió, regresó al baño y cerró la puerta detrás de él. 4. Sabia elección.
Estoy seguro de que tu madre solo quiere que disfrutes de ser joven y despreocupada mientras dure, continuó Jaune. Y está trabajando en ambos trabajos para asegurarse de que crezcas seguro y feliz aquí en Vale. ¿Eres feliz? ¿Cómo va la escuela? Los maestros son amables, pero algunos de los otros niños son malos. Me tiran de las orejas y dicen cosas desagradables sobre mamá. No podía decir si estaba hablando de la escuela a la que habría ido a esta edad o de Beacon. No estaba seguro de querer saberlo, o de merecerlo. Velvet era una completa extraña para él y, sin embargo, ahora sabía más de lo que ella probablemente se sentía cómoda contándole a alguien. Esta semblanza realmente apestaba a veces. Hablando de películas, Velvet, dijo Jaune, mientras observaba distraídamente a un zombi pasar dando tumbos por la ventana. Has estado escabulléndote para ver películas de terror sin decírselo a tu mamá. Las orejas se marchitaron. Velvet tragó saliva. No, Velvet, no me gustan las películas de terror. Me asustan. Eso explicaba muchas cosas. En serio. Aquí no hay películas de terror, Velvet. Envolvió un brazo alrededor de su hombro y tiró de ella para que se apoyara en él, lejos del espeluznante alienígena negro que se asomaba por encima del otro reposabrazos. Nunca atacó, pero parecía decidido a esperar hasta que ella lo viera y se asustara. Puso su mano sobre su rostro, aparentemente para acariciarle el cabello, pero también para proteger sus ojos hacia un lado. Velvet se acurrucó contra él y continuó viendo The Apifaunus. Bueno, pensó Jaune, mientras se sentaba en un sofá con una niña mientras varios villanos y monstruos de películas los rodeaban por todos lados. No era su primera idea de una noche relajante, pero no era la peor. Sin embargo, Velvet realmente necesitaba dejar de ver tantas películas. Iba a pudrir su cerebro. Se preguntó si ella y su equipo habían estado viendo una película de terror antes de acostarse, una especie de noche de cine un viernes con su equipo. No era imposible. Solo deseaba que la estúpida muñeca poseída no estuviera de vuelta en la ventana con un cuchillo. Existe tal cosa como una imaginación demasiado vívida, Velvet. Nada, mintió Jaune, cubriendo sus ojos de todo menos de la pantalla de nuevo. ¿Ya tienes sueño? Un poco. Puedes dormir conmigo si quieres. Te mantendré a salvo. ¿Sin pesadillas? Casi quiso reírse, viendo que ya estaban en una. Sin pesadillas, Velvet. Lo prometo. La niña pequeña enterró su rostro en su costado y se quedó dormida lentamente, sin darse cuenta del apocalipsis que estaba ocurriendo justo afuera de su ventana, o de las arañas gigantes de 100 pies de altura que se arrastraban alrededor de la casa y miraban por la puerta trasera. Jaune estuvo pendiente de todo. Y se despertó sonriendo. Él lo había hecho. Su aura estaba llena, su estado de ánimo aún más lleno, y se sentó en la cama del hospital el sábado por la mañana sintiéndose mucho más orgulloso de lo que debería sentirse un tipo que acaba de sentarse en un sofá con el trabajo de niñera más fácil del mundo. Lo hice. Cuidé a una niña y no murió. Yogane fue más un logro de lo que parecía. Había seguido el consejo de Oblet y lo había aplicado perfectamente para descubrir qué tipo de sueño estaba experimentando, qué tipo de miedos estaban atacando, y luego subvertir y conquistar esos miedos sin gastar su aura cambiando drásticamente el sueño. Todavía había sido una pesadilla, pero él le había impedido ver los monstruos aterradores. Misión cumplida. Trabajo hecho. Gran éxito. Su equipo llegó temprano y estaban encantados de verlo no solo levantado, sino también sonriendo y lleno de vida. Dejó que revisaran su aura, pero ni siquiera ellos pudieron discutir con el número 100% rebosante en su scroll. Me siento genial. Les dijo. Mejor que genial, incluso. Salgamos a Vale hoy. Hagamos algo. ¿Quizás ver una película? Dijo Pirra. Toda la cara de Jaune se contrajo dolorosamente. Algo más, sugirió, apretando los dientes. ¿Estás bien? Preguntó Ren. Me muero de hambre, eso es lo que tengo. Y mi cuerpo está dolorido por estar acostado en una cama durante 2 noches y un día combinados. Quiero moverme, no sentarme en un teatro. Su explicación pareció convencerlos, lo cual fue una suerte ya que gritaría maldito asesinato si tuviera que sentarse y ver más películas. Nora alegremente sugirió que comenzaran con la prueba del traje y el vestido para el baile, y luego algunas compras mientras estaban en eso. Ir de compras, la pesadilla de su vida, pero ahora mismo no le importaba. Estaba demasiado feliz y solo quería disfrutar de su día. Estoy dentro, su estómago gruñó. Después del desayuno, por supuesto. Por supuesto.
resopló Nora. No voy a dar un paso fuera de Beacon sin panqueques. ¿Qué crees que soy, Jaunei? ¿Algún tipo de chica salvaje? Por un segundo, dudé. ¡Qué vergüenza! Me avergüenza. Gritó Jaune, dramáticamente. A desayunar. Nora y él charlaron en voz alta y animadamente hasta la cafetería, con Ren riéndose entre dientes y Pirra pareciendo aliviada de que estuviera bien. Se quedó cerca, sin hablar nunca pero sin parecer incómoda con el hecho. De todos modos, pocas personas podían seguir el ritmo de Nora, y él no solía estar entre ese número. Estaba de muy buen humor para no seguirle el juego esta vez. El equipo rubí estaba allí, y él recibió un saludo de Jan, devolviéndolo con una sonrisa propia antes de ponerse en la cola para comer. Nora llenó su plato con suficientes panqueques para matar a un hombre, y pronto se ubicaron frente al equipo rubí. Hola, dijo Jan. Te ves mucho más vivo hoy. Me siento más vivo, dijo Jaune. Dejó la bandeja y se sacudió el brazo. No había mucho músculo, y ciertamente ninguno que fuera visible, pero Jan tuvo la amabilidad de no decirlo. He estado encerrado en la cama demasiado tiempo. Estoy de humor para... Oh. Por favor. Gritó una voz. Una voz conocida. Por favor, eso duele. ¿Ves? Te dije que eran reales. Jaune se volvió, al igual que JNPR y Ruby. Conocía la segunda voz como Cardin, y conocía bien al matón, para su frustración. Como el chico más débil de la clase, tenía sentido que fuera la víctima favorita de los hombros en el pasillo o de una toalla que le azotaba las piernas o el culo en los vestuarios. No se había dado cuenta de que Cardin estaba molestando a otras personas. Completó su turno para ver al hombre, rodeado de sus compañeros, tirando de las orejas alargadas de una linda chica de cabello castaño y ojos marrones. Y orejas de conejo, apretadas con fuerza en su puño. Despreciable, siseó Jan. Algunas personas, comenzó Blake. No escuchó el resto. La chica parecía impotente. Era una expresión nacida de más angustia que el dolor físico de alguien que le agarraba las orejas con fuerza y la menospreciaba. Nació de la vergüenza y la culpa, de la mortificación, y también del miedo. Miedo a algo que había visto o experimentado antes, y miedo a que la gente se enterara hoy. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Velvet y, por un breve instante, la vio como una niña. A Jaune le dolía la mano. Dolía tan jodidamente mal. La miró, curioso por ver si se había clavado las uñas en las palmas de las manos o si había apretado la cuchara con tanta fuerza que se lastimaría, solo para mirar sorprendido la sangre manchada en sus nudillos. Eso es extraño. ¿Cómo llegó eso ahí? No se oía ningún ruido a su alrededor salvo el latido de su sangre entre las orejas. Todo el salón se había quedado en silencio. Ominosamente así. Jaune levantó la vista de su mano a un par de ojos marrones sorprendidos que estaban mucho más cerca de lo que deberían haber estado. A menos de 3 metros de distancia. Jaune volvió a mirar hacia abajo, más allá de su mano, al rostro atónito de Cardin. El chico yacía boca arriba, con el labio partido y la sangre corriendo por su barbilla. Había sido arrojado a 1,5 metros de distancia y se estaba agarrando su mandíbula. A Jaune le dolía la mano. Oh, pensó Jaune, tontamente. Eso lo explicaría, estaba tan aturdido por sus propias acciones que no reaccionó cuando uno de los compañeros de equipo de Cardin lo golpeó. No tenía que hacerlo. Jan vino volando por el aire para plantar un golpe en la mejilla del chico en el aire antes de que alcanzara a Jaune, su cabello ardía de color amarillo brillante y su rostro se dividió en una sonrisa maníaca. «¡Voy ya, perras!». Ella rugió, aterrizando en un patín cuando Russell fue lanzado sobre una mesa. «Jaune. Vomit boy». Ella canturreó encantada. No sé cuándo te convertiste literalmente en mi novio favorito en Beacon, pero estás cumpliendo con la cuota en este momento. ¿Diablos, sí? No estaba seguro de si impresionar a Jan era algo bueno o no, pero era demasiado tarde para discutir. Él le devolvió la sonrisa torpemente y dijo. Supongo que es cierto lo que dicen sobre que las rubias se divierten más. Jan tenía pequeñas estrellas en sus ojos. Me estás haciendo quedar mal por no intervenir, se quejó Blake, acercándose a su otro lado. No puedo creer que realmente estemos haciendo esto antes del desayuno. Ah, ella suspiró. Pero se lo merece. Supongo que no es tan malo. Podía decir por qué había subido debido a la mirada acalorada y llena de odio que le envió a Cardin. Sí, ella estaba escondiendo sus oídos, lo que él solo podía imaginar era porque había enfrentado el mismo tipo de discriminación. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza cuando fue a por Cardin. No es que nada tuviera.
El momento exacto entre que vio llorar a Velvet y encontró a Cardin tirado en el suelo era una neblina roja que faltaba en su memoria. Nora apareció la última. Probablemente no por ninguna gran razón aparte de que algo estaba pasando y ella no quería quedarse fuera. Incluso tenía su pila de panqueques en la mano y los estaba puliendo rápidamente para poder involucrarse. 4 contra 4, dijo Jan, sonriendo salvajemente. Probabilidades iguales. ¿Quieres tirar de mis orejas, Cardin? El resto de la cafetería echó un vistazo a la escena y respondió apropiadamente. Pelea, pelea, pelea. Nunca llegaron a vale. Y Ren había tenido razón acerca de que la tarjeta para salir de la detención gratis de Jaune no funcionaba cuando trató de cobrarla con una furiosa Glinda Godwich obligada a levitar a Cardin inconsciente fuera de la cafetería. Más vale la pena.